Calígula, asesino depravado o víctima de los historiadores. Calígula, el tercer emperador romano, ha pasado a la historia como uno de los peores, un ser sanguinario y cruel. Pero, ¿es realmente cierta esta fama? Acompáñanos a descubrir quién era este emperador romano. De Calígula tenemos información proveniente de los historiadores romanos, quienes lo describen como a un ser de reputación infame, despiadado, excéntrico, demente y todo lo peor que nos podamos imaginar. Calígula fue el tercer emperador romano, detrás de Augusto y Tiberio. Nació en el año 12 después de Cristo. Era hijo menor de Germánico, uno de los generales más notables y queridos de los primeros tiempos del imperio, que había obtenido grandes victorias en Germania. Ambos pertenecían a la gens Claudia, tan antigua como Roma misma, cuyo árbol genealógico se remontaba al menos hasta principios del siglo V a.C. Y la madre de Calígula, Agripina la Mayor, era nieta del emperador Augusto. Era muy mimado por su padre. El nombre de Calígula, o Botitas, se lo dieron los soldados frente a quienes Germánico exhibía a su hijo vestido como un legionario romano en miniatura. Cuando era niño, acompañó a su padre en sus expediciones militares y su madre le preparó un equipo militar adaptado a su talla. Pero más adelante ese apodo incomodaría a Calígula, quien insistió en el nombre de pila que compartía con un antepasado famoso, Cayo Julio César. Los tiempos felices de la infancia de Calígula terminaron en el año 19 después de Cristo, cuando su padre aparentemente contrajo malaria en Egipto y murió en la provincia de Siria, aunque muchos aseguraban que había sido asesinado por orden del emperador Tiberio, que temía su creciente popularidad. Casi toda la población de Roma salió a recibir sus cenizas, pero significativamente el emperador Tiberio estuvo ausente. Los hijos de Germánico eran posibles sucesores del emperador, lo que hacía de la familia una amenaza para el segundo al mando de Tiberio, el siniestro Sejano, que tenía sus propias ambiciones. Tiberio ya era mayor y se había retirado a su villa en la isla de Capri, dejando gran parte del gobierno de Roma en manos de Sejano, quien no podía hacer nada contra sus rivales mientras su protectora Livia, la madre de Tiberio, estuviera viva. Fue solo después de su muerte, en el año 29 después de Cristo, que la madre de Calígula y sus dos hermanos mayores fueron arrestados. La madre fue azotada con gran ferocidad, que perdió un ojo y murió poco después, o fue asesinada en el exilio. Druso, el hermano de Calígula, pasó tanta hambre en prisión que trató de comerse el relleno de su colchón. El otro hermano evitó un destino similar al quitarse la vida. Antes de que Sejano pudiera arremeter contra Calígula, fue ejecutado cuando Tiberio se dio cuenta de la traición de su intrigante subordinado. Calígula, el último hijo superviviente de Germánico, fue nombrado heredero imperial y se le ordenó vivir con Tiberio en Capri. Los siguientes 6 años fueron más estresantes para Calígula, quien era vigilado día y noche en busca de signos de desafección o indicios de deslealtad, deliberada o involuntaria. No olvidemos que esta era una época en la que un senador podía ser condenado a muerte por ir al baño con un anillo con el retrato del emperador.
Calígula se acostaba todas las noches preguntándose si lo despertarían de madrugada y lo llevarían a las celdas para su ejecución sumaria. Incluso, mientras Tiberio agonizaba, el emperador caprichoso podría haber designado abruptamente a un sucesor diferente, lo que habría significado una muerte segura para Calígula, pues ningún otro emperador podría tolerar su reclamo del imperio. Una vez que murió Tiberio, Calígula pasó literalmente de la noche a la mañana, de ser casi un rehén al amo reconocido de Roma. De regreso a la ciudad, fue recibido con gran entusiasmo. Poco después, tuvo un ataque de nervios, posiblemente producto de ese cambio tan drástico de pasar de vivir con miedo y morir en cualquier momento a ser el emperador de Roma. El colapso de Calígula lo dejó postrado en cama, en un delirio, mientras una Roma ansiosa oraba por su recuperación. Los biógrafos antiguos informan que se levantó de su lecho de enfermo como un loco. Durante su enfermedad, la cual duró varias semanas, Roma había vivido perfectamente. Las provincias se habían gobernado como de costumbre. El Senado se reunió y aprobó decretos, y los prefectos pretorianos administraron justicia. El imperio se había ocupado pacíficamente de sus asuntos. La forma en que funcionaba el sistema imperial significaba que Roma en realidad no necesitaba un gobernante práctico. Calígula no era realmente necesario y para alguien con su educación, innecesario significaba desechable, como un joven testarudo con un instinto de supervivencia arraigado en cada fibra de su ser. Calígula se dispuso a rectificar lo que veía como una situación inaceptable. Se haría necesario y haría que el Senado y el pueblo de Roma dependieran de su gobierno. Resultó ser una estrategia fallida y fatal, pero fue una continuación lógica de lo que había sido la experiencia de una vida de Calígula hasta ese entonces. Calígula contra el Senado. Inmediatamente desechó el ejemplo de sus predecesores, quienes habían fingido trabajar en el Senado, incluso mientras masacraban a senadores individuales. Al tomar explícitamente el control directo del imperio, Calígula no solo se adelantó a su tiempo, sino que le declaró la guerra al Senado. El reinado de Calígula no fue una seguidilla de payasadas de un joven loco, sino la historia de una lucha política por la supremacía, contada por los vencedores para quienes las leyes de difamación no existían y la verdad era opcional. El último gobernante de Roma, que se había puesto abiertamente por encima del Senado, había sido Julio César y le costó la vida. A pesar de eso, Calígula hizo lo mismo al declararse Dios, lo que después se volvió más usual. En sus momentos parecía blasfemo y extraño. El hecho de que Calígula se otorgase el mismo estatus en Roma fue una locura en el sentido de que era una táctica política que seguramente fracasaría. Calígula, el dios, contaba con el apoyo del pueblo y del ejército, pero
Era un neófito político con una personalidad totalmente inadecuada para luchar contra un senado de implacables amañadores, experimentados en batallas políticas salvajes, a menudo fatales. Los senadores tenían conexiones y un control oculto sobre las palancas del poder. El Senado aprovechó su pretensión de divinidad y la interpretó como una locura. Tergiversaron cada acción de un emperador que en cualquier caso era joven, testarudo e irreflexivo, y simplemente inventaron otras cosas. Incluso el hecho de que su esposa lo amase fue visto como una prueba de su locura, y el que fuera un padre cariñoso se lo atribuyeron a que supuestamente su hija compartía sus inclinaciones sádicas, lo que más tarde justificó que los asesinos de Calígula la mataran rompiendo su cabeza contra la pared. Según el biógrafo Suetonio, Calígula disfrutaba del sexo con sus hermanas durante los banquetes, mientras los invitados lo miraban horrorizados. Eso nos ha hecho pensar en un Calígula depravado y demente. Pero hay que tener muy en cuenta un detalle importante. Suetonio escribió un siglo después, cuando la leyenda de Calígula como un lunático estaba bien establecida. Para entonces algunos creían que se había vuelto loco por el sexo porque su esposa le había dado una sobredosis de una poción de amor. Dado que muchos de los detalles del estado mental de Calígula provienen de Suetonio, la afirmación del incesto da lugar a dudas. Por otra parte, el historiador Tácito nació 15 años después de la muerte de Calígula. A diferencia de Suetonio, informa escrupulosamente de las acusaciones como solo eso, acusaciones, en lugar de hechos, y no menciona ninguno de esos banquetes. Tampoco lo hace el filósofo y senador Séneca, quien conoció a Calígula. Ambos escritores mencionan el tema, pero refiriéndose a las relaciones incestuosas de la hermana de Calígula, Agripina, solo con su tío e hijo, no con su hermano. Suetonio escribió que Calígula había mandado asesinar a docenas de personas. Sin embargo, no menciona sus nombres. Solamente hay 3 nombres confirmados: Tiberio Gemelo, nieto de Tiberio, al prefecto pretoriano Macro, que parecía decidido a emular a Sejano en su ambición, así como de su primo, el rey de Mauritania. La mayoría de sus otras víctimas son dudosas, como el gladiador que murió de una herida infectada después de que Calígula lo visitara. En total hay menos de una docena de nombres en comparación con cientos asesinados por Augusto, docenas por Tiberio y muchos más por Nerón y Claudio, en cuyos casos la mayoría de sus víctimas de alto rango fueron cuidadosamente nombradas. Tras el asesinato de Calígula, 4 años después de que asumió el poder, se hizo aún más urgente enfatizar que había estado loco. Todavía era popular entre el pueblo y el ejército, a pesar de su guerra con el Senado. El nuevo emperador Claudio estaba inseguro en su posición y el Senado estaba ansioso por justificar el asesinato de Calígula, por lo que, sin Calígula presente para tomar represalias, la condenación de su nombre procedió sin restricciones. ¿Realmente nombró cónsul a su caballo? Tenía un caballo de carreras al cual le tenía gran aprecio, lo cual no lo hace un loco o demente. De esto Suetonio escribió lo siguiente: los soldados tenían que silenciar al vecindario cuando el caballo dormía. Incluso se dice que planeaba convertir al caballo en cónsul.
El biógrafo utilizó las palabras "se dice", por lo que hay que ser muy cauteloso. Calígula tal vez bromeó públicamente que incluso su caballo sería un mejor cónsul que los actuales titulares, y la máquina de propaganda del Senado lo tomó de ahí. También es posible que Calígula contemplara seriamente convertir a su caballo en cónsul, pero como una forma de degradar al Senado. ¿Le declaró la guerra al mar? Según cuenta la historia, Calígula dirigió una campaña mal concebida a Gran Bretaña, que llegó a las costas más lejanas de la Galia antes de ser abordada. Como era impensable regresar a Roma sin una victoria, Calígula declaró la guerra a Neptuno, dios del mar, y azotó las olas. A sus soldados se les ordenó recolectar conchas marinas como premio de guerra. El mayor problema de Calígula no eran sus excentricidades, sino su mala relación con el Senado, porque el emperador comenzó a despreciar su autoridad y a tratar a sus miembros de forma humillante. Los senadores pretendían recuperar su influencia en la política romana. Entonces Calígula empezó a comportarse como Tiberio, juzgando y, si lo consideraba necesario, eliminando a aquellos que se oponían a sus decisiones. El problema se agravó en el año 39, cuando el imperio se enfrentó a una grave crisis económica derivada en parte, aunque no totalmente, de las extravagancias del emperador. Para intentar llenar de nuevo las arcas públicas, Calígula estableció una serie de nuevos impuestos y multas que pesaron negativamente en su imagen y el apoyo del pueblo. Finalmente, puso en su contra al ejército al obligar a algunos oficiales a devolver las posesiones que habían obtenido como recompensa por su servicio militar. Todo ello condujo a senadores y oficiales a la conclusión de que el emperador debía ser eliminado por el bien del Estado y, obviamente, por el bien de ellos mismos. A principios del año 41, uno de esos complots triunfó el 24 de enero, mientras Calígula se dirigía a unos actores que interpretaban una obra en honor al emperador Augusto. Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana, y otros conspiradores le apuñalaron hasta darle muerte. Claro que en las altas esferas de la política, ayer y hoy, las traiciones están a la orden del día. Así que el nuevo emperador Claudio, quien era tío de Calígula, hizo ejecutar a Querea al ver que era un peligro para su propia vida. Como hemos mencionado anteriormente, Calígula solo gobernó por 4 años. En ese corto tiempo realizó una sucesión de medidas muy positivas, especialmente en urbanismo. Sobre las extravagancias y locuras es difícil saber cuáles son ciertas y cuáles son falsas. A veces solo vemos lo que queremos ver. Esto se llama sesgo de confirmación. Esta tendencia humana busca interpretar y recordar información que confirme las creencias preexistentes, mientras que se ignoran o desestiman aquellas que las contradicen, sin analizar la información de manera objetiva. Gracias a Suetonio, el sesgo de confirmación ha dado forma a nuestra visión de Calígula, creyendo todo lo que escribió un biógrafo que nació un siglo después de su gobierno. Calígula solo era un hombre muy joven, sin experiencia para gobernar, en la toma de decisiones y sobre todo en la forma de manejar al peligroso Senado, lleno de intrigas y traiciones. No supo ser diplomático con ellos, y esto le costó la vida a él y a su familia, con la cual se ensañaron horriblemente. La lucha por el poder
político fue el centro de estas malas propagandas por parte del Senado romano, a quienes les estorbaba Calígula. Los historiadores y biógrafos hicieron lo suyo exagerando la conducta y acciones del joven emperador, haciéndonos creer a toda costa de que era un demente, narcisista, depravado, sediento de sangre y poder. De acuerdo a la información presentada, nos gustaría saber tu opinión al respecto. Escríbela en la cajita de comentarios. Si este video te ha resultado interesante y te ha puesto a pensar más sobre las verdades y mentiras en torno a Calígula, te pedimos nos regales un like, compartas el video. Estas acciones son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende el video. Si quieres más contenido similar, escríbelo en la cajita de comentarios.